Con este vídeo inicio una serie de vídeos sobre la historia de España, desde el momento en que empezó a fraguarse como única. Os voy a hablar de la situación en la que se encontraba España en el siglo XV. España no es una nación, sino que existen diversos reinos: Reino de Castilla, que era el más importante; Reino de Aragón, que agrupaba también otros antiguos reinos: Aragón, Valencia, Mallorca, Sicilia, Cerdeña, Córcega y el Condado de Cataluña, el Reino de Navarra y el Reino nazarí de Granada. Además de la existencia del Reino de Portugal, que era colindante con el Reino de Castilla. Los reyes católicos fueron un matrimonio conformado por Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Fueron los reyes que dieron origen a la monarquía española, creando una dinastía que llegaría a construir el imperio español donde no se ponía el sol. Aun siendo el origen de la monarquía hispánica, eran diferentes reinos: Isabel era reina de Castilla y Fernando era rey de Aragón, que mantenían su soberanía, sus instituciones, su legislación propia y sus costumbres. Consiguieron muchas cosas: modernizaron el Estado con la creación de nuevas instituciones, siendo su reinado el fin del feudalismo y Edad Media, dando paso a la Edad Moderna, la creación de la Santa Hermandad, la conquista de Granada, último reino musulmán de la península ibérica, el descubrimiento de América, mediante la financiación de viaje del Cristóbal Colón, y más cosas que descubriremos a lo largo del vídeo. Vamos ahora a ver un poco por independiente la vida de los reyes católicos, aunque siempre se entrelazan sus vidas. Isabel I de Castilla. Nace en Madrigal de Altas Torres, Medina del Campo, el 22 de abril de 1451. Fue la segunda hija de Juan II de Castilla, de la dinastía Trastámara, e Isabel de Portugal. Su hermano mayor, Enrique IV, apodado el Impotente, era el heredero al trono de Castilla. Fue coronado rey y estuvo al frente del reino hasta su muerte. Isabel fue la única mujer de la historia de España que fue coronada reina. En Castilla, durante el reinado de su hermano Enrique IV, hubo un problema dinástico para heredar el reino, ya que existía el rumor que era estéril y su hija Juana no era suya, sino era hija de uno de sus nobles, Beltrán de la Cueva. Por eso le pusieron el apodo de la Beltraneja. Por este hecho surgió la oposición de un bando de nobles a que heredara el trono de Castilla. En el Tratado de los Toros de Guisando, 18 de septiembre de 1468, el rey Enrique IV designó a su hermana Isabel de Castilla como princesa de Asturias y heredera al trono de Castilla, siempre que se casara con alguien elegido por él. Isabel se casó en secreto con Fernando de Aragón, su primo segundo y de la casa Trastámara también, rey de Sicilia y heredero al trono de la corona de Aragón, el 19 de octubre de 1469, al ser primos, debían obtener una bula papal para poder casarse y que la Iglesia Católica reconociera el matrimonio como válido, pero esa bula les fue negada por el Papa y fue falsificada para que el matrimonio se llevara a cabo. El rey Enrique IV, al conocer el matrimonio de su hermana Isabel, la desheredó y nombró princesa de Asturias y heredera del trono de Castilla a su hija Juana, apodada la Beltraneja. A la muerte del rey Enrique IV, Isabel I de Castilla se proclama reina de Castilla, y se inicia la guerra de sucesión, creándose dos bandos de nobles, unos que apoyaban a Isabel, además de su marido Fernando de Aragón, en sus pretensiones al trono, y los otros que apoyaban a Juana en las suyas, además de su esposo el rey de Portugal Alfonso V. Cada bando reconocía a su candidata como reina legítima. De la subida al trono de una o de la otra, dependían las alianzas del reino de Castilla. Al subir Isabel, el reino de Castilla tendría como aliado al reino de Aragón, ya que su marido Fernando era el heredero de este reino. Si por el contrario era Juana la Beltraneja la que conseguía reinar, Castilla tendría como aliado al reino de Portugal, por el hecho de estar casada con el rey Alfonso de Portugal. La guerra de sucesión terminó con los tratados de Alcasovas, el 4 de septiembre de 1479, en el que se reconocía a Isabel como reina de Castilla, pasando a ser Isabel I de Castilla y terminando con las pretensiones de su sobrina Juana la Beltraneja, la cual fue recluida en el monasterio de Santa Clara de Coimbra. Así fue como, después de 4 largos años de combates y batallas, Isabel I de Castilla llega a convertirse en la auténtica reina de Castilla por derecho. Tuvo como lugarteniente de sus ejércitos a Gonzalo Fernández de Córdoba, apodado el Gran Capitán, el cual inventó una forma diferente de luchar, y que fue el precursor de los tercios de Flandes. Fue la precursora del hospital de campaña, ya que siempre viajaba a las batallas acompañada de médicos y ayudantes para atender a los heridos en el campo de batalla.
Tuvo 5 hijos. Isabel, quien se casó con el infante Alfonso de Portugal que murió, volvió a casarse con Manuel, tío de su primer esposo, el cual accedió al trono de Portugal y se convirtió en reina de Portugal. Juan, príncipe de Asturias, que contrajo matrimonio con Margarita de Austria, hermana de Felipe el Hermoso, hijos los dos de Maximiliano, emperador de Austria. Murió de tuberculosis poco después del matrimonio. Juana de Castilla, princesa de Asturias y reina de Castilla con el nombre de Juana I de Castilla, apodada Juana la Loca. Contrajo matrimonio con Felipe de Habsburgo, apodado Felipe el Hermoso, con el que tuvo un hijo que llegó a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos I de España y V de Alemania. Fue recluida por su propio padre en Tordesillas, donde murió. María, que contrajo matrimonio con el viudo de su hermana Isabel, Manuel I de Portugal, quien dio a luz a 10 hijos, entre ellos a la mujer del emperador Carlos V. Catalina, que contrajo matrimonio con el príncipe Arturo de Gales, que murió a los pocos meses de la boda, y al final se casó con el hermano de su marido difunto, el que sería rey de Inglaterra Enrique VIII. Muere el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo en el Palacio Real. En su testamento pide ser enterrada en el monasterio de San Francisco, en la Alhambra de Granada, aunque posteriormente fue trasladada a la Capilla Real de Granada, donde todavía se encuentran sus restos, junto con los de su esposo Fernando el Católico, su hija Juana y su yerno Felipe, el marido de Juana, padres de Carlos I de España, V de Alemania. En su honor se creó la Orden de Isabel la Católica, que es una alta condecoración que hoy día sigue otorgando en la actualidad el Gobierno de España. Fernando II de Aragón, el Católico. Nació en Madrigalejo, el 10 de marzo de 1452. Segundo hijo varón de Juan II de Aragón, apodado el Grande. Fue reconocido como heredero al trono de Aragón, a la muerte de su hermano Carlos. Coronado rey de Aragón y Sicilia. Fue coronado rey de Aragón a la muerte de su padre, el 20 de enero de 1479. Llegó a ser proclamado como rey de Castilla con los mismos derechos que Isabel I, su mujer y reina de Castilla, mediante la Concordia de Segovia. Gracias a la dirección estratégica de Fernando, la guerra de sucesión terminó en 1479 y fue ganada por su bando. Aunque realmente puede fijarse como la unión de las dos coronas en el año 1475 en la Concordia de Segovia, siendo el tratado por el cual Fernando fue nombrado rey de Castilla como Fernando V, reinando con su mujer la reina Isabel I de Castilla, uniendo así las dos coronas en territorio, pero no en política. Las Cortes de Toledo en 1480 son las que reconocen el reinado de los dos y la unión de los reinos en la Ley 111, pues por la gracia de Dios los nuestros reinos de Castilla y de León y de Aragón son unidos, y tenemos la esperanza que por su piedad de aquí en adelante estarán unidos y permanecerán en una corona real. Fernando obtuvo su pretensión de ser nombrado rey de Castilla con plenos derechos, pero Isabel no pudo ser nombrada en Aragón como reina con plenos derechos, sino como reina consorte, ya que existía un rey varón legítimo. Existía la ley que hacía que el rey, siendo consorte, podía ser nombrado rey con plenos derechos por el imprescindible hecho del mando militar, jure uxoris, pero sin embargo esta ley no se aplicaba a las mujeres. Centró la expansión del reino de Aragón por el mar Mediterráneo hacia Italia y el norte de África. Recuperó el Rosellón y la Cerdaña, ocupados por Francia. Anexionó el reino de Nápoles a la corona aragonesa, gracias a la Liga Santa. A la muerte de su mujer Isabel, se casó con Germana de Foix, sobrina del rey de Francia Luis XII, para anular el apoyo francés a su yerno Felipe el Hermoso, en sus pretensiones de gobernar Castilla. Se retiró a Aragón a gobernar su reino, tras la firma del Acuerdo de la Concordia de Villafafila en 1506, dejando paso a su yerno que fue proclamado rey de Castilla con el nombre de Felipe I. A la muerte de Felipe, ese mismo año, y ante la incapacidad de su hija Juana, el cardenal Cisneros, es proclamado temporalmente como presidente del Consejo de Regencia de Castilla hasta la vuelta de Fernando, que encerró a su hija en Tordesillas y gobernó como regente en Castilla. Volvió a dejar la regencia al cardenal Cisneros, ya que estaba centrado en las batallas en Italia. Intervino en la Guerra Civil de Navarra, hasta que conquistó el reino de Navarra definitivamente en 1512, anexionándolo al reino de Aragón. Las Cortes de Castilla se reunieron en Burgos para aceptar que a la muerte de Fernando el Católico, se incorporase el reino de Navarra a los reinos de su hija Juana, cosa que fue propuesta por el propio Fernando el Católico.
En su testamento, consignó todas sus posesiones a su hija Juana, puesto que era ella la que debía asumir el gobierno y la regencia de los reinos de Castilla y Aragón hasta la llegada de su nieto Carlos I. Mientras tanto, nombró a su hijo natural Alonso de Aragón regente de la corona de Aragón y al cardenal Cisneros, regente de Castilla. Murió el 23 de enero en Madrigalejo. Expresó su voluntad de ser enterrado en la Capilla Real de Granada junto a su primera esposa, Isabel la Católica. Fue un rey prudente, sensato y de gran visión política, en resumen, un gran estratega militar. Además de los hijos que tuvo con Isabel I de Castilla, tuvo otros hijos, con doña Aldonza, Alfonso de Aragón, Juana Condesa de Haro y las dos Marías con Germana de Foix, su segunda esposa. El escudo de los Reyes Católicos. Fue establecido en el primer acto de gobierno de los Reyes Católicos, el 15 de enero de 1475. Se dispuso que las armas combinadas las llevarían con iguales derechos, perteneciendo tanto al rey como a la reina y no dispondrían de armas diferenciadas. Al escudo se le fueron incorporando diversos símbolos conforme conquistaban o añadían territorios a las posesiones de los reinos de Castilla y Aragón. La corona abierta simboliza la monarquía, está sostenida por el águila de San Juan Evangelista. Los cuartos llevan las armas de Castilla, primero y cuarto, mientras que los otros dos llevan las armas de Aragón, segundo y tercero. La granada del pico, simboliza el reino de Granada. El yugo con el nudo gordiano representa a Fernando y el haz de flecha simboliza a Isabel. Se añade la frase tanto monta, simbología de Fernando que significaba tanto montar como cortar. Guerras y tratados. Como antes he ido contando, las guerras que se sucedieron fueron múltiples. Ahora voy a enumerar y explicar un poco más a fondo las guerras en las que participaron. Tratado de los Toros de Guisando, 1468, Castilla está envuelta en enfrentamientos por la sucesión al trono. Enrique IV, llamado el Impotente, tiene una hija que se cree que es ilegítima, Juana la Beltraneja, y su hermano Alfonso lucha por ser coronado como rey de Castilla, quitándole así el puesto al rey Enrique. La muerte precipitada de Alfonso complica las cosas, así que, para llegar al fin de la guerra, se propone a Isabel, medio hermana de Enrique como sucesora al trono de Castilla, no a su hija Juana, con la condición que Isabel debería casarse con quien Enrique dispusiera. Guerra de sucesión de Castilla, 1475 a 1479, muere el rey de Castilla, Enrique IV, e Isabel, su hermana se proclama reina de Castilla. Se crean dos bandos, el bando de Isabel, que es apoyado por su esposo Fernando, quien posteriormente va a ser rey de Aragón, y el bando de Juana la Beltraneja, que es apoyada por su esposo el rey Alfonso V de Portugal. Esta guerra termina con el Tratado de Alcasovas, el 4 de septiembre de 1479, por el cual Isabel I de Castilla es reconocida como legítima reina de Castilla por los dos bandos y termina la guerra. Guerra de Granada, 1481 a 2 de enero de 1492. Se libra una guerra muy diferente hasta las vividas por el momento. Isabel y Fernando tenían en mente, además de la conquista del reino de Granada, acabar de una vez por todas con el poder islámico en la península ibérica. Esta guerra se divide en varias fases. Conquista de Málaga, acaba con las posibilidades del envío de ayuda militar a Granada por parte de los reinos musulmanes del Magreb. El levantamiento del asentamiento de Santa Fe, al ser incendiado y arrasado por parte del incendio el campamento de los Reyes Católicos, deciden levantar una nueva población llamada Santa Fe, desde la que se podría realizar un mejor asedio de Granada. Asedio a Granada y toma, se produce un asedio a la ciudad, donde muchas personas de las antiguas ciudades musulmanas se habían refugiado, y empiezan a pasar mucha hambre, ya que no había comida para todas. Por la presión militar, el hambre y por el soborno a algunos notables cortesanos nazaríes, la ciudad al final es rendida por parte de Boabdil el Chico el 2 de enero de 1492. Se firman las capitulaciones de Granada, por las cuales Boabdil renuncia a la soberanía nazarí sobre el reino de Granada en favor de los reyes católicos, siendo incorporado este reino a Castilla. Además se incluyen que los nazaríes serán juzgados según sus leyes, podrán quedarse con sus propiedades y mantendrían su religión sin problema. Cuando Boabdil y su madre abandonaban la Alhambra, Boabdil mira hacia la Alhambra llorando y su madre le dice estas palabras: llora como una mujer lo que no ha sabido defender como un hombre. Guerra del Roselló y la Cerdaña, 1462 a 1493. Fernando el Católico y Carlos VIII,
rey de Francia, firman en Barcelona un tratado de no agresión, por el que Francia devuelve los territorios ocupados militarmente del Roselló y la Cerdaña a la Corona de Aragón. Estos territorios habían sido entregados a Francia por el padre de Fernando el Católico, Juan II, como prenda de un préstamo, para poder recibir dinero, armas y mercenarios, para sus guerras civiles. Toma de Melilla y Orán, 17 de septiembre de 1497. Melilla fue tomada sin oposición por las tropas de Pedro de Estopiñán y Virués, y comenzó la reedificación de la ruinosa fortificación de Melilla. Fue la primera de las plazas fuertes tomadas en África, que supusieron la expansión castellana por el norte de África. Esta ocupación dio lugar a la toma de diversas plazas posteriormente, Cazaza, etc. Esta plaza se incorporó al Reino de Castilla. Guerra de Nápoles, 1503 a 1504, Nápoles y Sicilia estaban ligadas a la Corona de Aragón desde 1282, aunque fue perdido y reincorporado varias veces por ocupaciones francesas. A la conquista de estos reinos se les dotó como idea de cruzada contra el musulmán, pero la idea principal era aislar a Francia, para asegurarse la hegemonía en Italia, llave del mar Mediterráneo que sí presentaba una lucha contra los musulmanes otomanos y los piratas berberiscos. En 1504 se rindió la última fortaleza francesa, quedando Nápoles en manos de los reyes católicos y devolviéndose su territorio a la Corona de Aragón. Guerra de Navarra, del 21 de junio de 1512 a mediados de septiembre de 1512. La conquista del Reino de Navarra fue rápida, gracias a las tropas del Gran Duque de Alba en nombre de Fernando el Católico, y solo le bastaron algunos meses para la conquista, ya que no hubo una gran resistencia por parte del pueblo navarro. Pero su dominio fue puesto en peligro en 3 ocasiones, otoño de 1512, abril de 1516 y mayo-junio de 1521, por medio del bando de los reyes derrocados y apoyados estos ataques siempre por el rey de Francia. Innovaciones y logros. Precursora de los hospitales de campaña, siempre viaja a las batallas acompañando a su marido, y acompañada de médicos y ayudantes de médicos para atender a los heridos en las campañas. Se les concedió el título de Reyes Católicos por la bula papal Si Convenit del 19 de diciembre de 1496. Esta bula papal fue concedida por el Papa Alejandro VI, de la Casa Bourgeat, que nació en Valencia, reino perteneciente a la Corona de Aragón. Conquista del último reino nazarí, el reino de Granada a Boabdil el Chico, el 2 de enero de 1492. Financió la expedición que descubrió América al mando del almirante Cristóbal Colón, el 14 de octubre de 1492. Creación de la Santa Hermandad, institución con milicia propia, que fue creada con el fin de la protección de la población rural y de los caminos, de los bandoleros y para guardar el orden en los poblados. Se creó en 1476. Instauración de la Santa Inquisición en el Reino de Castilla para la unificación de la religión en el reino. Crearon una red de apoyos al Reino de Castilla y al Reino de Aragón, además de la Liga Santa y apoyo al Papa, con los matrimonios de sus hijos y siempre para protegerse de Francia, rodeándola por todos lados, Inglaterra, Flandes, el Sacro Imperio Germánico, Portugal, y el Mediterráneo. La Liga Santa fue creada para apoyar al Papa y oponerse a la ocupación de Nápoles por parte de Francia. Fue el primer gran éxito diplomático internacional. En 1495. Organización de instituciones de los reinos de Castilla y Aragón, codificación y ordenamiento de leyes. Dieron forma a la primera potencia transoceánica de la historia. Medidas dedicadas a la eliminación de la servidumbre medieval en el Reino de Aragón con la supresión de los malos usos feudales, 1486, provocando el derrumbe económico del estamento aristocrático catalán. Desarrollo de un sistema fiscal y aumento de la capacidad militar del Reino de Castilla, conllevando así la creación del Estado moderno. Restablecimiento de la paz en el campo catalán. Recuperación del Rosellón y la Cerdaña. Incorporación de diversos territorios a los 2 grandes reinos, Melilla, Nápoles, Navarra, Granada, Nápoles, Sicilia, las llamadas Nuevas Indias. Espero que hayáis aprendido sobre un periodo de España bastante interesante, y sobre todo que el vídeo os haya gustado. Darle a like si os ha gustado y seguidme para posteriores vídeos sobre la interesantísima historia de España.